¿Alguna vez te has sentido rechazado por la persona a la que más querías en el mundo, la persona que pensabas que siempre estaría a tu lado? Para Amelia, ese momento llegó de la forma más dolorosa posible. Su propio hijo le pidió que no asistiera a su boda. ¿Qué pudo haberlo llevado a humillarla de esa manera? ¿Y por qué sintió que toda su vida se desmoronaba en ese instante? No te pierdas el episodio en el que nos sumergimos en el dolor de una madre y en su camino para recuperar su fuerza. No olvides suscribirte y decirme desde dónde estás viendo el episodio en los comentarios. Nunca me lo habría esperado, ni en 1.000.000 de años. Siempre pensé que, pasara lo que pasara en mi vida, mi hijo Jack siempre estaría ahí para mí. Lo crié con amor, con cuidado, con todo mi ser. Era mi orgullo, mi alegría, pero cuando me llamó esa mañana para pedirme que no fuera a su boda, me destrozó. Fue como si se derrumbara todo lo que había construido en mi corazón en un solo momento cruel. Mamá, necesito que te mantengas lejos de la boda, me dijo Jack. Su voz era tan fría y distante que sentí como si me hubieran dado una bofetada. Mi mente no podía procesar lo que estaba oyendo. Le pregunté: ¿por qué, Jack? ¿Qué está pasando? Pero él insistió con palabras duras y ensayadas. Es mejor así, será demasiado vergonzoso para todos. Para Camille, para su familia, para los invitados. Sus palabras me dolían como 1000 cuchilladas, cada una más profunda que la anterior. Se me hizo un nudo en la garganta y apenas podía respirar. ¿Cómo podía hacerme esto? Recordé todos los años que había dedicado a sacrificarme por él y a apoyarlo en los retos que había tenido que afrontar de niño. Había dejado de lado mis propios sueños para asegurarme de que tuviera lo mejor y ahora, después de todo, me decía que no era bienvenida a su boda, ni siquiera por él. Intenté razonar con él y preguntarle por qué, pero todo lo que obtuve a cambio fue silencio e indiferencia. Mi propio hijo, al que había criado y amado incondicionalmente, me había apartado por razones que no entendía. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Mis pensamientos daban vueltas, pero lo único en lo que podía concentrarme era en el peso asfixiante del rechazo. Me sentía invisible, sin importancia, como si todo lo que había sido para él, la madre cariñosa, la figura que lo apoyaba, no hubiera significado nada. No importaba, y, en cierto modo, no me sorprendía. Jack siempre había estado distante en los últimos años, desde que empezó a salir con Camille, la mujer con la que ahora se iba a casar. Ella era todo lo que yo no era, guapa, exitosa y de una familia rica. Ahora me daba cuenta de que Jack no quería saber nada de la madre que lo había criado en un hogar modesto, con amor, pero con poco más. Las lágrimas que amenazaban con caer desde esa mañana finalmente brotaron, empapándome las mejillas. Me sentía sola, más sola que nunca. Caminé por la casa, cada paso resonando en el espacio vacío. Mi marido, George, estaba sentado en el salón leyendo el periódico cuando le conté lo que Jack había dicho. Su reacción fue decepcionante. Solo es una boda, Amelia, no le des tanta importancia, murmuró sin apenas levantar la vista del periódico. Su indiferencia aumentó mi dolor. Sentí que no le importaba, que nunca le había importado, que quizá nunca lo había hecho. Me senté a su lado, mirando fijamente la pared, tratando de darle sentido a todo. El rechazo de Jack, la indiferencia de George, era demasiado. Había pasado tantos años dando todo por mi familia, y ahora me sentía descartada y olvidada. Jack había elegido a Camille y su mundo por encima de mí, y George. Bueno, George siempre había estado demasiado absorto en su propio mundo como para darse cuenta de las grietas del nuestro. Sentí una oleada de ira mezclada con tristeza.
Mi corazón se encogió por el hijo que no me quería, y por el marido que nunca había estado realmente ahí para mí. Intenté recomponerme para recuperar algo de control, pero la verdad era que no, me ahogaba en el dolor. ¿Cómo podía seguir adelante? ¿Cómo iba a volver a mirar a Jack después de cómo me había tratado? ¿Cómo iba a mirar a George sin recordar todos los años de abandono emocional? Era demasiado peso para llevar sola. Estaba a punto de salir de la habitación para escapar del silencio opresivo de la casa cuando sonó el teléfono otra vez. Era Jack. Esta vez su voz temblaba, estaba aterrada, como si hubiera estado llorando. «Mamá», dijo con voz temblorosa. «No sé qué hacer. No ha ido. Camille no ha ido a la boda». Me quedé paralizada, mi corazón dio un vuelco. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Camille lo había dejado plantado en el altar? No tenía sentido. No había sido todo perfecto. ¿Era este el colmo de todo lo que había temido, todo por lo que me habían dejado de lado por Jack? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no ha venido? No ha venido. Respondí con la voz temblorosa, por la preocupación, pero también por una inesperada sensación de alivio, ya que, por mucho que me hubiera dolido, una parte de mí no podía evitar preguntarse si Jack estaba por fin sintiendo el peso de lo que había hecho. «No lo sé», respondió Jack con la voz entrecortada. «Se ha ido. Ha dicho que era demasiado para ella, que no podía seguir adelante. Mamá, me ha dejado». No sabía qué decir. Una parte de mí sentía pena por él, quería consolarlo y decirle que todo iba a salir bien y que yo siempre estaría ahí, pero otra parte de mí, la parte que había resultado tan profundamente herida, sentía una extraña sensación de venganza. Jack me había rechazado, me había dejado de lado y ahora mi vida, construida sobre mentiras y apariencias, se estaba desmoronando. El mundo perfecto que había intentado crear se estaba viniendo abajo. Durante un largo rato, no se dijo nada al otro lado del teléfono. ¿Qué podía decir? Mi hijo estaba sufriendo, pero él me había causado tanto dolor que no sabía qué hacer a partir de ese momento. Mientras estaba allí sentada, con el teléfono todavía pegado a la oreja, me di cuenta de que la boda era solo el principio. Jack me necesitaba ahora más que nunca, pero podría estar ahí para él después de todo lo que había hecho. Mi corazón estaba lleno de incertidumbre, pero una cosa estaba clara. Tenía que descubrir la verdad. ¿Qué le había pasado a Camille, y lo que era más importante, qué le estaba pasando a Jack? ¿Era este el momento en el que finalmente se enfrentaría a la realidad de sus decisiones? La llamada con Jack me dejó emocionalmente agotada, pero lo que realmente me destrozó en las horas siguientes fue el dolor de su rechazo, no el silencio asfixiante que reinaba en nuestra casa. George, mi marido, el hombre con el que había pasado casi 40 años de mi vida, seguía tan distante como siempre. Su indiferencia habitual me dolía aún más. Quería gritarle para que sintiera mi dolor, pero no me atrevía a hacerlo. Me había acostumbrado tanto a su ausencia emocional a lo largo de los años que ya no sabía cómo salvar la distancia entre nosotros. Me senté frente a él en la mesa y oía los cubiertos contra los platos más de lo habitual. Estaba desesperada por encontrar algo, cualquier cosa, que me ayudara a entender todo lo que estaba pasando. Mi mente no dejaba de volver a las palabras de Jack. Será demasiado vergonzoso para todos, pero, en lugar de consolarme, George apenas pareció darse cuenta de mi dolor. No me preguntó cómo me sentía, ni siquiera reconoció que acababa de ser rechazada por nuestro hijo. Después de la cena, no lo soporté más. Tenía que enfrentarme a él. «George», comencé con voz temblorosa. «¿Qué nos ha pasado?»
La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío. Como era de esperar, George no me miró a los ojos, ni siquiera parecía oírme. Estaba perdido en su propio mundo, pero yo no iba a dejarlo pasar esta vez. Suspiró, recostándose en su silla y mirando al techo, como si la respuesta a mi pregunta estuviera escrita allí. No eres la única que sufre, Amelia, dijo finalmente, con su tono tan frío como siempre. ¿Crees que no me he dado cuenta de cómo han estado las cosas entre nosotros? Sentí que se me oprimía el pecho. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté desesperada por entenderlo. Siempre te has centrado tanto en Jack y en sus necesidades, y yo he estado solo, Amelia. Todos estos años he estado solo, dijo con voz más baja, como si estuviera revelando algo que nunca había dicho antes. Por un momento, me quedé mirándolo, incapaz de creer lo que estaba oyendo. ¿De verdad había sido así todos estos años? ¿Yo también le había fallado? ¿Eso es todo?, pregunté casi incrédula. Has estado solo, por eso nunca has estado ahí para mí, ¿nunca me has apoyado? George se pasó una mano por el pelo, claramente frustrado. No es tan sencillo, murmuró casi para sí mismo. Cometí un error, Amelia, uno muy grande, y lo he cargado sobre ti todo este tiempo. Me quedé paralizada. Un error. Mi mente se aceleró tratando de entender lo que quería decir. Podría ser lo que yo pensaba. ¿A qué te refieres con un error?, exigí, y las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. George no respondió de inmediato, sino que se quedó allí sentado durante un largo momento, con la mirada perdida, como si buscara una forma de explicarse sin reconocer plenamente la profundidad de lo que estaba a punto de decir. Se quedó allí sentado un buen rato, con la mirada perdida, como si buscara una forma de explicarse sin reconocer plenamente la magnitud de lo que estaba a punto de decir. Finalmente, habló con una voz apenas audible. Te engañé, Amelia, hace mucho tiempo con alguien. Sus palabras me golpearon como un martillo. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, y por un momento, no pude respirar. Fue cuando estabas luchando, después de que Jack naciera. Estabas tan centrada en él y en mí. Se detuvo, incapaz de terminar la frase. No pude contener las lágrimas. No había visto venir todo ese amor en todos esos años. Fue cuando estabas pasando por dificultades después de que naciera Jack. Estabas tan centrada en él y en mí. Se detuvo, incapaz de terminar la frase. No pude contener las lágrimas. No lo había visto venir en todos esos años. Todo lo que le había dado y esto era lo que no había visto. Había estado distante durante tanto tiempo, pero nunca se me había ocurrido que pudiera ser así. Mi corazón se hizo añicos mientras intentaba asimilar la traición. ¿Me estás diciendo que me engañaste hace tantos años?, pregunté con la voz entrecortada. ¿Y nunca pensaste en decírmelo? ¿Para ser sincero contigo? George no me miró, su mirada se posó en el suelo. El peso de su confesión nos oprimía a los dos. Creía que podrías. Estabas tan frágil entonces, Amelia, que pensé que te destruiría y que yo podría vivir con la culpa. Hizo una pausa, como buscando algún tipo de justificación, pero me equivoqué. Me he equivocado en muchas cosas. Mi mente daba vueltas, sentía que las paredes de nuestra casa se cerraban a mi alrededor, las mentiras, el silencio, los años sin saber qué le había estado consumiendo. Ahora todo tenía sentido y, sin embargo, nada importaba. No solo estaba enfadada con él, también me sentía estúpida. Le había entregado mi vida a este hombre, a este matrimonio. ¿Y para qué? Para que me tomara por tonta. La traición que sentía por Jack ya no era la única herida con la que tenía que lidiar.
George también me había traicionado. Había estado emocionalmente ausente durante años, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Me había permitido cargar con los problemas de nuestra familia mientras él en secreto lidiaba con su propia culpa. Su disculpa no significaba nada para mí. No lo entiendes, George, le dije con la voz temblorosa por la ira. Crees que esto solo tiene que ver con Jack y Camille, ¿verdad? Pero no es así, es por los años que hemos pasado juntos, la vida que hemos construido sobre mentiras. Ya ni siquiera sé quién eres. Él levantó la vista, con los ojos tiernos pero llenos de arrepentimiento. Lo siento, Amelia, de verdad. No pude mirarlo más. Me levanté y empecé a caminar por la habitación, sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Siempre había creído en el poder de la familia, en la idea de que la sangre era más espesa que el agua, pero ahora lo cuestionaba todo. Mi hijo no quería estar en su boda, mi marido me había traicionado, ¿qué me quedaba? Me detuve junto a la ventana, mirando al cielo nocturno, y noté que el mundo exterior parecía muy lejano y muy frío. No sabía a dónde ir ni cómo volver a las circunstancias anteriores. No podía fingir que todo estaba bien. El dolor por el rechazo de Jack y la traición de George era abrumador, pero algo dentro de mí se agitaba. Un fuego, una determinación, una necesidad de recuperar mi vida. No sabía cómo, pero encontraría la manera de seguir adelante y sanar. Por ahora, sin embargo, necesitaba dejar que la ira se calmara, que las lágrimas se secaran y enfrentarme a la realidad de lo que acababa de revelarse, la confesión de George, el rechazo de Jack. Nada de eso se podía deshacer, pero una cosa estaba clara: mi vida era mía otra vez. No iba a dejar que me destrozaran. No tenía intención de asistir a la boda, pero algo dentro de mí me decía que necesitaba saber más sobre Camille, la mujer con la que Jack había decidido pasar el resto de su vida. Había sido la causa de mucha confusión en la vida de mi hijo y ahora, con la boda a la vista, parecía la pieza que me faltaba para entenderlo todo. Necesitaba respuestas y esta sería mi única oportunidad. Fue en una fiesta previa a la boda cuando me encontré cara a cara con Camille. Me había enterado de la celebración por un amigo mío, alguien que había sido invitado, pero a mí no. Me pareció extraño, pero no me preocupaba la dinámica social, solo quería entender quién era esa mujer. Llegué al lugar, un lujoso salón de baile adornado con flores y luces tenues, y allí estaba ella, de pie en el centro, rodeada de gente sonriente y con un aspecto perfecto, la mujer que aparentemente había sido tan perfecta para Jack. Al acercarme, noté la tensión en el ambiente. Camille era la imagen de la elegancia, su vestido era impresionante y, sin duda, caro, como una exhibición de riqueza más que una celebración del amor. Me vio cuando me acerqué y sus ojos brillaron por un instante con algo que no supe identificar, pero luego, como si hubiera accionado un interruptor, me dedicó una sonrisa cortés. Amelia, ¿verdad?, preguntó con una voz suave, casi demasiado dulce. Me alegro mucho de conocerte por fin. Asentí con la cabeza, incapaz de ocultar mi incomodidad. La mujer que estaba delante de mí era la que había empujado a mi hijo al límite, la que me había rechazado como si no fuera más que un estorbo, pero mantuve las emociones bajo control. Esto ya no se trataba de mí. Encantada de conocerte, Camille, respondí forzando una sonrisa. Me gustaría tener la oportunidad de hablar contigo, si te parece bien, Camille. Su sonrisa se amplió ligeramente, pero noté la tensión en su postura. No parecía del todo cómoda. Por supuesto que me encantaría charlar. Vamos, tomemos algo. Nos dirigimos a un rincón de la sala, donde había una pequeña barra,
y mientras nos servía 2 copas de champán, la observé atentamente. Era guapa, sin duda, pero había algo en ella que no me cuadraba, algo que no encajaba. Quizá era su forma de comportarse. Su perfección parecía artificial, no natural. Nos sentamos en una mesa cercana y comenzamos a hablar con naturalidad. Ella habló de los preparativos de la boda, de Jack, del futuro, pero, a medida que las palabras salían de su boca, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que todo estaba ensayado. Parecía decir lo correcto, pero yo podía percibir el malestar que había debajo. «¿Qué tal estás con la boda?», pregunté tratando de parecer despreocupada. Sus ojos parpadearon por un instante antes de responder. «Estoy emocionada, por supuesto. Es un gran día para Jack, para mí, para todos». Hizo una pausa y me miró como si estuviera sopesando sus palabras. «Pero ya sabes que no siempre es tan fácil como parece». Fruncí ligeramente el ceño, intuyendo que había algo más detrás de sus palabras. «¿Qué quieres decir?», pregunté con voz firme, pero curiosa. Camille suspiró, dejó su bebida sobre la mesa, se encogió un poco y, por un momento, pareció vulnerable y humana. «Es solo que estar con Jack, bueno, ha sido complicado», admitió con voz baja. «Bueno, realmente lo quiero, pero a veces siento que estoy viviendo una vida que no es mía. Hay tantas expectativas y tanta gente juzgándonos. Nunca pensé que amar a alguien conllevaría tantas reglas». La vulnerabilidad en su voz me sorprendió. Aquí esperaba escuchar las típicas frases hechas de una mujer que «es realmente mía, hay tantas expectativas, tanta gente juzgándonos, nunca pensé que amar a alguien conllevaría tantas reglas». La vulnerabilidad de su voz me pilló desprevenido. Esperaba escuchar las frases hechas habituales de una mujer que lo tenía todo bajo control, pero en cambio me estaba revelando algo que no había previsto. Había miedo en sus palabras, una inseguridad que no había mostrado a nadie antes. «¿Qué tipo de expectativas?», pregunté con delicadeza, inclinándome ligeramente. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie nos prestaba atención y se acercó más. «Se trata de quién se supone que debo ser. La nuera perfecta, la esposa perfecta, la todo perfecta, pero la gente no se da cuenta de la presión que eso supone. La familia de Jack, bueno, ellos provienen de una familia adinerada, de un mundo al que no pertenezco, y la verdad es que siempre he sentido que tengo que ocultar de dónde vengo, mis raíces, mi pasado. Es como si no fuera suficiente para ellos. La verdad es que siempre he sentido que tengo que ocultar mi origen, mis raíces, mi pasado. Pertenezco a este lugar y la verdad es que siempre he sentido que tengo que ocultar de dónde vengo, mis raíces, mi pasado. Es como si no fuera lo suficientemente bueno para ellos». Me sorprendió su sinceridad. Había dado por hecho que Camille era solo una mujer fría que intentaba quitarme a mi hijo, pero ahí estaba, revelando sus propias inseguridades. No era solo alguien que me había rechazado, era alguien que, a su manera, se sentía rechazada por el mundo que la rodeaba. Jack no era el único que había intentado enterrar su pasado, Camille también estaba haciendo lo mismo. «Sé cómo te sientes», dije antes de poder detenerme. Las palabras simplemente se me escaparon. Jack tampoco entendió nunca sus raíces, se avergüenza de dónde viene, de lo que teníamos. Los ojos de Camille se suavizaron, ahora me miraba de otra manera, como si viera algo más que a la mujer que una vez había sido rechazada. «No creo que se trate de avergonzarse», dijo en voz baja. «Se trata solo de encajar, de intentar estar a la altura de la imagen que se ha creado de nosotros, y es agotador». Tragué saliva. Sus palabras me golpearon como un mazazo.
No esperaba ese tipo de vulnerabilidad por su parte. Creía que yo era la única afectada por la necesidad que tenía Jack de ocultar sus orígenes, pero ahora entendía que Camille no era solo la villana de esta historia, sino que también era víctima de la presión social como él. Por primera vez, me di cuenta de que no estaba enfadado con ella por quitarme a mi hijo, sino con el mundo que les había obligado a ambos a cargar con ese pesado fardo. No quiero complicar más las cosas, dije con voz más suave. Pero necesito que entiendas que Jack no tiene por qué ocultar sus orígenes, ninguno de nosotros tiene por qué hacerlo. Ella me miró durante un largo rato, con la mirada fija en la mía, y finalmente asintió. Lo entiendo, y siento habértelo puesto difícil. Nos quedamos sentados en silencio durante un momento, con el peso de la conversación flotando entre nosotros. No era una solución, no exactamente, pero era algo. Por primera vez, no la veía como la mujer que me había quitado a mi hijo, sino como alguien tan atrapada por las expectativas del mundo como yo. Sin embargo, incluso con esta comprensión, no pude evitar preguntarme si era el comienzo de algo nuevo, o si era solo otra parte del juego, otra capa de engaño. No lo sabía, pero una cosa estaba clara: tenía que tener cuidado, porque la verdad, al igual que Camille, Jack y yo, era algo frágil, y a veces, una vez que se descubría, no había vuelta atrás. Los días posteriores a la fiesta previa a la boda parecían arrastrarse y me encontré atrapado en un mar de reflexiones. ¿Qué le estaba pasando a Jack? ¿Qué había llevado a mi hijo a tomar decisiones tan dolorosas para distanciarse de todo lo real, incluyéndome a mí? El dolor del rechazo aún estaba fresco, pero algo dentro de mí me decía que aún quedaba más por descubrir. Necesitaba entender qué lo había llevado a cambiar tan drásticamente, qué lo había llevado a ocultar sus raíces y abandonar la vida que siempre había conocido. Fue durante una tarde tranquila, mientras mi mente divagaba, cuando decidí profundizar más. Necesitaba entender qué estaba pasando realmente en la vida de Jack. Ya no me daban respuestas las conversaciones superficiales. Necesitaba ir más allá, descubrir las mentiras que había construido para entender por qué se había distanciado de todas las personas que lo querían. La casa estaba en silencio mientras revisaba viejos álbumes de fotos, recuerdos de un pasado que ahora parecía tan lejano como un sueño. Abrí uno de los álbumes y me quedé mirando las fotos de Jack de niño, sus primeros pasos, su primer cumpleaños, su graduación del instituto. Podía ver la alegría en sus ojos, la inocencia, el niño que una vez me miró con admiración. ¿Dónde había ido ese niño? ¿Cuándo había empezado a ponerse una máscara para fingir ser alguien que no era? Mientras pasaba las páginas, algo llamó mi atención. Era una foto de Jack y yo tomada el día que se graduó del instituto. Estaba de pie a mi lado, pero parecía diferente, distante, como si estuviera separado de mí. Entonces me di cuenta de que todo este tiempo había pensado que Jack simplemente se estaba haciendo adulto, ganando independencia, pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si no estuviera creciendo, sino huyendo de algo? ¿Y si me hubiera estado ocultando algo todos estos años? Mis manos temblaban mientras seguía mirando las fotos y las piezas empezaban a encajar. El comportamiento de Jack a lo largo de los años, su creciente distancia conmigo, la forma en que evitaba hablar de su infancia, su incomodidad cuando visitábamos lugares relacionados con nuestro pasado. Todas habían sido señales que yo había ignorado, señales que había descartado pensando que solo era él creciendo o queriendo privacidad. Pero la verdad era que Jack siempre había estado ocultando sus humildes orígenes, avergonzado de sus raíces. Me senté pesadamente en el sofá, asimilando el peso de la realidad.
¿Cómo no me había dado cuenta? ¿Cómo podía mi propio hijo sentirse tan avergonzado de sus raíces, de lo que le había hecho ser quien era? ¿Qué le había llevado a tales extremos? Recordé las veces que me quedaba hasta tarde trabajando horas extra para asegurarme de que a Jack le fuera lo mejor posible. Sacrificó su propia felicidad, sus propios sueños, para poder asistir a las mejores escuelas y tener las mismas oportunidades que yo nunca había tenido. Lo di todo para darle una vida mejor que la mía, pero al final parecía que nada era suficiente. ¿Por qué Jack había elegido vivir una vida de mentiras? ¿Por qué se había alejado de las personas que más lo querían, de la mujer que lo había dado todo por él? No tenía sentido para mí. Lo habían querido, lo habían apoyado, le habían dado todo lo que necesitaba para triunfar, así que ¿por qué se escondía de esa verdad? ¿Por qué se avergonzaba de su pasado, de su madre, la persona que había luchado tanto para darle la vida que tenía ahora? No podía responder a esas preguntas. No sabía por qué Jack había tomado esas decisiones, pero tenía claro que tenía miedo de no ser lo suficientemente bueno para el mundo en el que intentaba encajar. Entonces me di cuenta de que la necesidad de Jack de demostrar su valía ante la sociedad y ante Camille, le estaba llevando a tomar decisiones que hacían daño a sus seres más cercanos. Cuanto más lo pensaba, más crecía mi resentimiento. ¿Cómo no podía ver los sacrificios que había hecho por él? ¿Cómo podía tirar por la borda todo lo que teníamos, todo lo que éramos, solo para encajar en un molde que ni siquiera era suyo? Era como si todo el amor y el esfuerzo que había invertido en él no hubieran servido de nada frente a su deseo de pertenecer a un mundo que no era el suyo. A medida que la ira me iba apoderando, comencé a trazar un plan silencioso y calculado. Si Jack quería vivir en un mundo de mentiras, tendría que afrontar las consecuencias de sus actos. No iba a dejar que siguiera por ese camino sin que comprendiera lo que le costaría. Yo había pasado toda mi vida construyendo mi familia, mi hijo, y él no había hecho más que destruirlo todo por las apariencias. Bueno, ahora era mi turno. Me aseguraría de que Jack comprendiera el impacto de sus decisiones. Le haría enfrentarse a la verdad, le gustara o no. Pero, por ahora, tenía que esperar. Llegaría el momento en que Jack vería que la verdad siempre sale a la luz y, cuando lo hiciera, no tendría a nadie a quien culpar más que a sí mismo. No se lo iba a poner fácil. Me había rechazado, pero también había rechazado la verdad, y ahora tenía que enfrentarse a ella. El mundo a mi alrededor parecía girar mientras yo permanecía paralizada, atrapada por el dolor de la traición. El rechazo de Jack todavía me dolía y la confesión de George me había dejado aturdida. Siempre había creído que nuestra familia era fuerte, que el amor que compartíamos nos mantendría unidos, pero ahora sentía que todo lo que había conocido, todo por lo que había trabajado, se me escapaba de las manos. Me sentía más aislada que nunca. El silencio en casa era insoportable y evitaba a George siempre que podía. Se había disculpado, sí, pero la herida que había causado era demasiado profunda para sanar con unas pocas palabras. Su traición me había sacudido, pero no era solo culpa suya. Yo me había permitido vivir en las sombras, consumida por mis roles de esposa y madre, hasta perder de vista quién era. Pero ahora, por primera vez en años, sentía algo dentro de mí, un susurro que me decía que tenía que recuperar mi vida y encontrar un nuevo propósito. Era aterrador pensar en la posibilidad de vivir para mí misma después de tantos años viviendo para los demás, pero también era liberador. No sabía por dónde empezar, pero sabía que tenía que empezar de alguna manera.
Decidí retomar las cosas que había amado y que habían quedado relegadas en el caos de la vida familiar. Desempolvé mis viejos materiales de arte y monté un caballete junto a la ventana. No había pintado en años, pero, cuando sumergí el pincel en los colores vibrantes, sentí que una sensación de paz me invadió. Pintar siempre había sido una vía de escape, una forma de expresar sentimientos que no podía expresar con palabras, y ahora, con toda la confusión que sentía dentro, lo necesitaba más que nunca. Las pinceladas de color sobre el lienzo parecían liberar algo dentro de mí, una atención que no sabía que retenía. Cada pincelada era como un paso hacia el redescubrimiento de la mujer que había sido, la mujer que tenía sus propios sueños y pasiones más allá de su familia. Mientras pintaba, me permití recordar aquellos primeros años de mi matrimonio, antes de que todo girara en torno a Jack y George, antes de enterrar mis propias aspiraciones bajo el peso de sus expectativas. Recordé los días en que había soñado con viajar por el mundo, con convertirme en escritora, en creadora, pero aquellos sueños me habían parecido egoístas frente a las responsabilidades de la maternidad y el matrimonio. Me había convencido a mí misma de que mi papel era ser el pilar, la que mantenía todo unido, pero al hacerlo me había perdido a mí misma y ahora estaba allí, en una encrucijada, tratando de descubrir cómo redescubrir mi propio valor. No era fácil. La voz de la duda se colaba en mi mente susurrándome que era demasiado mayor y que ya era tarde para perseguir esos sueños, pero me negué a escucharla. Por una vez, estaba haciendo algo por mí. No estaba sola, solo pintaba como terapia, pero pintaba para mi futuro. Estaba despertando una parte de mí que había enterrado durante tanto tiempo y sentí una chispa de esperanza por primera vez en años. Junto con la pintura, volví a leer libros, que siempre habían sido un refugio para mí, una forma de escapar a otros mundos. Me di cuenta de lo mucho que lo había echado de menos hasta que abrí un libro y me encontré perdida en sus páginas una vez más. Leer era más que un simple pasatiempo, era un recordatorio de que todavía tenía intereses fuera de mi papel de esposa y madre, de que todavía tenía una mente, un corazón, un alma, de que no era solo una cuidadora, sino una persona con pensamientos, sueños y deseos. Una noche, mientras estaba sentada con un libro en el regazo, me di cuenta de la realidad. Había pasado tanto tiempo de mi vida viviendo para los demás que había olvidado cómo vivir para mí misma. No solo el rechazo de Jack me había llevado a ese punto, sino también los años de anteponer las necesidades de los demás a las mías, los años de sacrificio sin reconocimiento, de sentirme invisible en mi propia vida. Pero ahora, por primera vez, podía ver a la mujer que había sido antes, la mujer que tenía esperanzas, pasiones y un futuro. Este era mi viaje, mi camino hacia el redescubrimiento. No iba a ser fácil. Todavía había momentos en los que sentía el dolor de las traiciones de Jack y de George, pero esos momentos eran cada vez menos frecuentes. Con cada pincelada, con cada página que pasaba, sentía una sensación de curación, de recuperar las partes de mí misma que había perdido. Empecé a planear un proyecto para mí, algo pequeño al principio, en lo que pudiera poner todo mi corazón, algo mío y solo mío. Volví a escribir, algo que no había hecho en años. Sabía sobre qué escribir, pero ponerme con el bolígrafo sobre el papel, me parecía una pequeña revolución. Mi vida ya no se definía por los papeles que había desempeñado para los demás. Ya no era solo una madre, una esposa. Era Amelia. Estaba recuperando mi propia identidad y mi propio valor, y a medida que avanzaba por este camino, empecé a sentir algo más: paz. Ya no necesitaba la aprobación de Jack, ni la validación de George,
Ni que nadie me dijera que era importante. Ahora sabía que era importante para mí misma y eso era suficiente. Por primera vez en años, sentí un rayo de esperanza para el futuro. No tenía ni idea de a dónde me llevaría este viaje, pero sabía que era el comienzo de algo nuevo. Aún no había terminado, no había vivido lo suficiente. La llamada de Jack me había confundido, dolido y dejado distante. No esperaba que se pusiera en contacto conmigo después de todo lo que había pasado, pero cuando lo hizo, su voz entrecortada lo dijo todo. Mamá, no sé qué hacer, estoy tan perdido, me he equivocado en todo. Era la primera vez que admitía sentirse así. Hasta entonces, Jack siempre había llevado la máscara de la confianza, la armadura de alguien que lo tenía todo claro, pero esa llamada, esa confesión tan sincera, me hizo darme cuenta de que el hijo que creía conocer era alguien a quien aún no había comprendido. Se estaba desmoronando y no sabía cómo ayudarlo. Las semanas siguientes fueron una nebulosa. Jack había empezado a ver a un terapeuta, algo que yo le había sugerido después de nuestra última acalorada conversación. No sabía qué tipo de avance esperaba tener, pero era un paso que yo no había sido capaz de dar antes con él. Era la primera vez que buscaba ayuda. Vi un atisbo de conciencia de sí mismo en mi hijo que siempre había estado ausente. Las sesiones de terapia de Jack parecían abrir las compuertas de emociones que llevaba años enterrando. Había vivido una mentira durante tanto tiempo, fingiendo ser alguien que no era para encajar en un molde que no era el suyo. Su infancia, sus raíces, todo lo que había sido, había estado oculto, pero ahora, en el espacio estéril y neutral de la consulta de su terapeuta, se enfrentaba a su pasado. Era complicado, doloroso, pero necesario. Necesitaba enfrentarse a lo que había estado huyendo durante tanto tiempo. Una semana después, Jack me pidió que nos viéramos. Había hecho grandes progresos en la terapia, pero sabía que no podría sanar si no se enfrentaba a mí, su madre, la persona a la que más daño había hecho. Acepté reunirme con él, aunque una parte de mí temía lo que pudiera salir de ese enfrentamiento. ¿Traería sanación o solo más dolor? Quedamos en una pequeña cafetería, lejos de nuestros lugares de costumbre. El ambiente tranquilo y el olor a café recién hecho calmaron mis nervios. Por la forma en que Jack estaba sentado, encogido sobre su taza, me di cuenta de que estaba nervioso. Su aire habitual de confianza había desaparecido, sustituido por una vulnerabilidad cruda. «Mamá», comenzó Jack con una voz inusualmente suave. «No sé por dónde empezar. Te he estado mintiendo a ti, a mí mismo, a todo el mundo». Hizo una pausa y respiró hondo. «Me he pasado toda la vida ocultando quién soy, de dónde vengo y ocultándome de ti». Me quedé callada, dejándole hablar. No quería interrumpir, aunque mi corazón latía a toda velocidad. No estaba segura de si se trataba de una disculpa o solo una confesión. «Siempre lo has dado todo por mí, todo por mamá», continuó Jack, sin mirarme a los ojos. «Pero yo te alejé porque me avergonzaba nuestra vida, me avergonzaba de dónde veníamos. Pensaba que, si pudiera ser otra persona, alguien mejor, alguien que encajara en el mundo de Camille y su familia, por fin podría ser lo suficientemente bueno para ellos, lo suficientemente bueno para la sociedad». Sus palabras me golpearon como un mazazo. Jack nunca había admitido su vergüenza. Durante todos estos años, había interpretado su comportamiento como arrogancia, como un intento de demostrar que era mejor de lo que era, pero ahora entendía que no era arrogancia, sino miedo a no ser lo suficientemente bueno, miedo a no encajar, y había construido una vida basada en ese miedo.
No lo entendía. Continuó con la voz ligeramente quebrada. Entiendo cuánto te estaba haciendo daño. Creía que podía dejar todo eso atrás, el pasado, los recuerdos de nuestra vida. Pero la verdad es que me he estado ahogando bajo el peso de todas estas mentiras. Sentí que una mezcla de emociones surgía en mí. Había dolor. Sí. Mucho dolor. Pero también había algo más que no había esperado. Comprensión. Ahora entendía por qué Jack había actuado como lo había hecho. No era porque no me quisiera ni porque no le importara, era porque no creía en sí mismo, no se creía digno del amor que yo le había dado. Mientras hablaba, lo vi tal y como era, un joven perdido que intentaba abrirse camino en un mundo que no lo veía como era. Había intentado encajar con gente que no veía su valor y, mientras tanto, había alejado a las personas que más lo querían. Lo siento, susurró Jack con voz llena de arrepentimiento. Te he hecho mucho daño y no sé cómo arreglarlo, no sé cómo hacerlo bien. Extendí la mano sobre la mesa y la puse sobre la suya. Jack, no sé si podrás arreglarlo todo, le dije con voz suave pero firme. Pero sé que la única manera de seguir adelante es siendo honesto contigo mismo, conmigo y con todos los que te quieren. No puedes seguir huyendo de quién eres, tienes que enfrentarte a ello, a la verdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras asentía con la cabeza. Lo sé, ahora lo sé. He tenido mucho miedo, pero ya no quiero ser esa persona, no quiero seguir escondiéndome, quiero ser yo misma. En ese momento me di cuenta de algo. Mi hijo no era el enemigo. Era el villano de esta historia. Solo era un joven que luchaba contra el peso de las expectativas y el miedo a no ser suficiente. Yo era su madre. Siempre había sido quien le había ayudado en los momentos difíciles, pero esta vez me di cuenta de que necesitaba ayudarse a sí mismo, y yo necesitaba ayudarle a verlo. Jack, ya no estoy enfadada, pero tienes que dejar de esconderte, tienes que aceptar quién eres, de dónde vienes, y a las personas que te quieren por lo que eres. Él asintió de nuevo con expresión decidida. Lo haré, lo prometo, dejaré de esconderme. Mientras estábamos allí sentados, el peso de todo empezó a desaparecer, no porque todo se hubiera solucionado, sino porque habíamos dado el primer paso hacia la curación. Jack por fin estaba afrontando la verdad, y yo también. No iba a ser fácil, pero creía que era el comienzo de algo nuevo. Una relación basada en la honestidad, no en el miedo. Llegó el día de la boda, con toda la expectación de un evento destinado a curar viejas heridas. Jack, a pesar de las grietas en su vida, parecía decidido a que todo saliera bien y a mostrar la cara de alguien que por fin iba a conseguir todo lo que quería. Los invitados se habían reunido, el lugar estaba preparado e incluso Camille había llegado con su vestido, luciendo perfecta, pero, en los momentos previos al inicio de la ceremonia, todo se vino abajo. Camille había desaparecido. El teléfono de Jack sonó justo unos minutos antes de que comenzara la ceremonia. Sus manos temblaban mientras contestaba y su rostro se quedó sin color al oír su voz al otro lado. No puedo hacerlo, dijo Camille con un hilo de voz. No puedo seguir adelante con esto. Se había ido. Pude ver la devastación en los ojos de Jack mientras se derrumbaba en una silla. El hombre seguro de sí mismo que había conocido había desaparecido, dejando atrás solo a un joven destrozado que parecía desmoronarse. La tensión entre nosotros se disipó cuando me acerqué a él. Mi instinto maternal se activó y corrí a su lado, aunque aún persistían las heridas de su pasado rechazo. Sabía qué decirle, pero sabía que me necesitaba, que necesitaba a alguien, aunque solo fuera en ese momento. Jack me miró con lágrimas en los ojos. Me ha dejado,
Mamá, me ha dejado, dijo con la voz entrecortada. No lo entiendo, me dijo que me quería, pero ahora sé. Ha ido. Le puse una mano en el hombro y las palabras que quería decir se me atragantaron en la garganta. Estaba segura de si debía ofrecerle consuelo, o dejar que procesara la magnitud de la situación por sí mismo. Todo lo que podía hacer era estar allí en silencio, abrazándolo, mientras el mundo a nuestro alrededor se desmoronaba. En los días siguientes, Jack se volvió aún más retraído y pasaba la mayor parte del tiempo en su apartamento, mirando las paredes como si esperara recibir alguna respuesta que no llegaría. Quería acercarme para ayudarlo a procesar lo sucedido, pero estaba cerrado de una manera que no había visto antes. El dolor en sus ojos era insoportable, pero, de forma extraña, también sentí algo más: alivio. El alivio no provenía de la marcha de Camille ni de la boda que se había ido al traste, sino de la sensación de que, tal vez, solo tal vez, la verdad estaba empezando a salir a la luz. La verdad de que Jack había estado viviendo en un mundo de mentiras, escondiéndose detrás de la fachada de perfección de la que Camille había formado parte. Camille, quien había huido de esta relación, sino de toda la vida que Jack había estado tratando de construir con ella, una vida basada en falsas expectativas. Mientras estaba sentada en mi propia casa reflexionando sobre la situación, sentí una mezcla de emociones. Tristeza por el desamor de mi hijo, pero también una inquietante sensación de comprensión. Camille había huido de una realidad que no podía afrontar. Era una mujer atrapada por las mismas presiones sociales que habían atrapado a Jack. El miedo a no ser suficiente, a no encajar en el mundo al que se suponía que pertenecían, los había consumido a ambos. Camille se había dado cuenta, quizás demasiado tarde, de que nunca podría formar parte del mundo que Jack había creado en su mente. A pesar de la ira y el resentimiento que aún sentía, no pude evitar sentir lástima por ella. Ella también había sido víctima de las expectativas. Se había visto obligada a ocultar sus raíces, su pasado, sus propias verdades para encajar en el mundo que Jack se había convencido a sí mismo que era su futuro. Ahora lo entendía. Camille no había huido porque no amara a Jack, sino porque no podía vivir en la mentira que él había creado, y viceversa. Empecé a investigar el pasado de Camille, indagando en las cosas de las que Jack nunca había querido hablar, en lo que la había llevado a huir. Estaba decidido a descubrir la verdad. Cuanto más averiguaba, más veía a una joven que había luchado contra las mismas presiones que Jack. Camille, como mi hijo, provenía de un entorno humilde, pero había sido criada en un mundo que exigía la perfección, un mundo que nunca podría aceptar a la persona que realmente era. Encontré una vieja entrevista de Camille de antes de conocer a Jack. Hablaba de su familia, de su educación, y de las dificultades que había tenido para encajar en la fachada que había construido con tanto cuidado para ocultar el hecho de que ella también siempre había estado dividida entre dos mundos. Su familia era rica, pero ella nunca se había sentido realmente cómoda en ese entorno. Siempre se había sentido como una extraña, como si no fuera suficiente. Entonces empecé a verlo más claro. Camille había entrado en la vida de Jack porque ella también estaba tratando de escapar de su pasado. Esperaba que el matrimonio con Jack le permitiera dejar atrás la vida en la que había crecido, pero en lugar de encontrar consuelo en él, se encontró ahogándose en las mismas expectativas que la habían perseguido toda su vida. No era que no amara a Jack, era que nunca se había enfrentado verdaderamente a la verdad sobre sí misma, y, al tratar de encajar en su mundo, se había perdido en un extraño giro del destino. La partida de Camille se convirtió en el catalizador que hizo que Jack finalmente se enfrentara a la verdad.
Sin ella, ya no podía seguir fingiendo ni escondiéndose. No le quedó más remedio que afrontar las mentiras con las que había vivido. No podía culpar a nadie más que a sí mismo y, tal vez, solo tal vez, esta era la llamada de atención que necesitaba para cambiar de verdad. Sabía que Jack tenía un largo camino por delante y no estaba segura de que se recuperara del todo de este desengaño, pero también sabía que este era el primer paso para que enfrentara la realidad de su vida, la vida de la que había estado huyendo durante tanto tiempo. La dolorosa verdad estaba ahora al descubierto y era hora de que ambos la afrontaran. En cuanto a Camille, sabía a dónde había ido ni si volvería con Jack, pero esperaba que, dondequiera que estuviera, encontrara una manera de vivir con honestidad y dejara de huir de sí misma, porque al final la verdad era lo único que podía liberarnos a todos. El silencio en el apartamento de Jack era asfixiante. Lo notaba cada vez que lo visitaba, cómo se sentaba allí, destrozado y perdido en su propia culpa. La llamada de Camille lo había destrozado, pero no solo su ausencia lo destrozaba, sino todo lo que había llevado a ese momento, las mentiras, el miedo, el esconderse constantemente de sí mismo. Una noche me senté frente a él y lo observé mientras miraba fijamente por la ventana. No había hablado mucho desde que Camille se fue. Su arrogancia habitual, la fachada del hombre exitoso, se había derrumbado. Vi la vulnerabilidad en sus ojos. Era como si los muros que había construido a su alrededor finalmente se hubieran derrumbado, dejando al descubierto a un hijo completamente perdido. «Mamá», dijo Jack finalmente, con la voz entrecortada. «Lo he estropeado todo, no soy la persona que creía ser, he estado mintiéndome a mí mismo, a todos, a ti, a Camille, a toda mi vida». Hizo una pausa y respiró hondo, con las manos temblorosas mientras se pasaba los dedos por el pelo. Pensaba que si ganaba suficiente dinero, si conseguía suficiente estatus, entonces quizás sería lo suficientemente bueno, pero todo era mentira, todas las decisiones que había tomado. Creía que estaba construyendo una vida, pero lo único que había construido era un castillo de naipes. La confesión le golpeó como un puñetazo en el estómago. Jack siempre había estado orgulloso del éxito que había logrado en la vida. Había trabajado duro para conseguirlo, sin duda, pero siempre se había centrado en las apariencias, nunca en el fondo. Había construido su vida sobre una base de mentiras, fingiendo ser alguien que no era y ocultando sus raíces como si fueran algo de lo que avergonzarse. Y ahora, con todo derrumbándose a su alrededor, la culpa lo consumía. «Jack», le dije con suavidad. «Te has centrado tanto en esta imagen, en esta vida que has intentado crear para ti mismo, que has perdido de vista lo que realmente importa. Te has perdido a ti mismo por el camino». Me miró con dolor palpable en los ojos. «Pensé que podía dejar todo eso atrás», susurró. «Pensé que si cambiaba quién era, podría escapar de la sensación de no ser lo suficientemente bueno, pero me equivoqué. Ya no sé quién soy, y ahora Camille se ha ido y me he alejado de todo el mundo». Su voz se quebró al mencionar a Camille. Pude ver lo mucho que había esperado su aprobación, su aceptación. Había intentado con todas sus fuerzas demostrar que era digno de su amor, pero al hacerlo había perdido de vista lo que realmente importaba. Podía sentir el peso de su vergüenza, el odio hacia sí mismo que desprendían sus palabras. Ya lo había visto así antes, cuando era niño, cuando cometía errores y se sentía un fracasado, pero esta vez era diferente. No se trataba solo de un error, sino de toda una vida de autoengaño. «Lo siento mucho, mamá», continuó Jack con la voz entrecortada. «He desperdiciado gran parte de mi vida tratando de ser alguien que no soy,
y ahora ni siquiera sé por dónde empezar a arreglarlo. Te he hecho daño, me he hecho daño a mí mismo, he hecho daño a todos los que me han querido. Extendí la mano y la posé sobre la suya. Jack, no puedes seguir huyendo de esto. No puedes seguir escondiéndote de la verdad. No tienes que ser perfecto. No tienes que estar a la altura de las expectativas de nadie, ni las mías, ni las de Camille, ni las de la sociedad. Solo tienes que ser tú mismo y aceptar quién eres. La verdad es que no tienes que ser perfecto ni estar a la altura de las expectativas de nadie, ni las mías, ni las de Camille, ni las de la sociedad. Solo tienes que ser tú mismo y aceptar quién eres y de dónde vienes. Él me miró con los ojos llenos de duda. ¿Pero cómo lo hago? ¿Cómo voy a afrontar todo esto? Estoy tan avergonzado que no sé si podré compensar todo lo que has hecho. No tienes que compensar nada, le dije suavemente. Solo tienes que empezar a ser sincero y a vivir con autenticidad. Has pasado gran parte de tu vida huyendo de la verdad, escondiéndote de tu pasado, pero es hora de enfrentarte a él, de aceptar quién eres y quién has sido. Jack se quedó en silencio, con la mirada fija en la mesa. Podía ver el peso de su lucha interna, el conflicto entre querer cambiar y sentirse atrapado en la vida que había creado. No iba a ser fácil para ninguno de los dos, pero yo sabía que para que él pudiera sanar tenía que enfrentarse a su pasado. No quiero seguir viviendo en esta mentira, dijo Jack finalmente con voz apenas audible. No quiero seguir fingiendo, no quiero avergonzarme de quién soy. He tenido tanto miedo de no ser suficiente nunca. Pude sentir el cambio en él, el principio del cambio. Aún no era mucho, pero estaba ahí. El miedo que lo había mantenido cautivo durante tanto tiempo empezaba a aflojar su control. Ya no huía. Por primera vez, Jack estaba listo para enfrentarse a la verdad, aunque eso significara enfrentarse a las partes de sí mismo que había anhelado ocultar. Jack, dije con voz llena de compasión. Eres suficiente, siempre lo has sido, pero tienes que dejar de pensar que necesitas ser otra persona. Has pasado toda tu vida intentando encajar en un molde que no era para ti. Es hora de liberarte, de vivir para ti mismo. Jack asintió, aunque aún podía ver el miedo en sus ojos. Tenía un largo camino por delante y la curación no sería fácil, pero podía ver que por fin estaba dispuesto a dar el primer paso. Por primera vez en mucho tiempo, creía que podíamos reconstruir nuestra relación y cambiar. Iba a suceder de la noche a la mañana, no sería fácil, pero era el comienzo de un nuevo capítulo para los dos. Un capítulo en el que Jack podría dejar de esconderse de su pasado y empezar a vivir con la verdad. Mi curiosidad por Camille crecía cada día que pasaba. ¿Qué la había llevado realmente a dejar a Jack en el altar? ¿Estaba huyendo simplemente de sus propios sentimientos o había algo más profundo que yo no había visto antes? Como madre, entendía el dolor de Jack, pero Camille seguía siendo un misterio para mí. Había sido ella quien aparentemente había rechazado todo lo relacionado con él, quien le había exigido que ocultara su pasado, pero, en el silencio de su ausencia, empecé a preguntarme si ella también había sido víctima de las mismas fuerzas que habían moldeado a Jack. Una tarde recibí una llamada inesperada de Camille. Su voz era suave, casi vacilante, cuando me preguntó si podíamos vernos. Al principio dudé, después de todo, ella era quien había rechazado a mi hijo, pero algo en su tono me decía que no se trataba de otro intento de enmendar el daño causado. Sonaba vulnerable, como alguien que llevaba demasiado tiempo cargando con un peso demasiado grande. Quedamos en una cafetería tranquila, el tipo de lugar donde se pueden compartir secretos en susurros,
lejos de miradas indiscretas. Camille llegó con la postura rígida, como si se estuviera preparando para algo. Seguía siendo hermosa, pero sus ojos denotaban una tristeza que no había visto antes. Se sentó frente a mí, retorciendo nerviosamente la servilleta que tenía delante. No sabía con quién más hablar, comenzó Camille con una voz apenas audible. He cometido tantos errores y no sé cómo solucionarlos. Hizo una pausa y me miró sopesando sus siguientes palabras. Te debo una explicación. Le debo una explicación a Jack. La escuché sin interrumpirla, intuyendo que llevaba mucho más tiempo cargando con ese peso del que yo pensaba. Pensaba que podría escapar. Continuó con los ojos llenos de lágrimas. Pensaba que, si fingía ser quien no era, si conseguía encajar en el mundo que todos esperaban de mí, en el mundo de Jack, el de la alta sociedad, por fin me sentiría importante, pero la verdad es que siempre me he sentido como una extraña, siempre he sentido que estaba fingiendo. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. En ese momento, vi a Camille no como la mujer que había intentado arrebatarme a mi hijo, sino como una mujer que había estado luchando su propia batalla interna, una batalla que nunca había podido ganar. Vengo de la nada, admitió con voz temblorosa. Crecí en un pueblo pequeño, en una familia que luchaba por llegar a fin de mes, y cuando conocí a Jack pensé que tal vez, solo tal vez, esa era mi oportunidad de escapar de todo eso, pero no era real, yo no era real, solo fingía ser alguien que no soy, alguien que no encajaba en un mundo que no me quería. El peso de su confesión cayó sobre nosotras como una losa. Podía oír el dolor en su voz, la culpa que llevaba consigo desde hacía tanto tiempo. Camille no era la villana que yo había pintado, no era la mujer que había entrado en la vida de mi hijo y me lo había arrebatado. Solo era una joven perdida en el mundo de las expectativas sociales, tratando de sobrevivir en un mundo que no la entendía. Sé que le hice daño a Jack, dijo Camille, mirándome por fin a los ojos. Nunca quise hacerle daño. Pensé que podría manejarlo todo, pero no pude. La presión era demasiado fuerte, y cuando vi que él se estaba viendo tan envuelto en todo eso, me di cuenta de que yo no era la única que se estaba asfixiando. Los dos estábamos atrapados en este mundo de apariencias y no podíamos seguir fingiendo. La escuché y mi corazón se ablandó con cada palabra. Había sido muy rápida al juzgarla y considerarla la persona que había causado tanto dolor a mi hijo, pero ahora me daba cuenta de que Camille y Jack eran dos caras de la misma moneda. Los dos intentaban escapar de algo. Jack, de sus humildes orígenes. Camille, de su pasado y de la vida que había dejado atrás. Los dos se habían escondido detrás de una fachada, creyendo que si conseguían encajar y estar a la altura de las expectativas, encontrarían la felicidad. No eres la única que ha estado escondiéndose, Camille. Dije en voz baja. Jack también se ha estado escondiéndose de quién es, de dónde viene. Ha estado tan centrado en demostrar su valía al mundo que se ha olvidado de lo que realmente importa, pero la verdad es que nada de eso importa. Somos quienes somos, sin importar de dónde venimos, y creo que Jack está empezando a darse cuenta. Camille asintió con la cabeza, secándose las lágrimas que le caían por los ojos. No sabía qué pasaría con Jack y ella, dijo en voz baja, pero sabía que no podía seguir huyendo ni seguir fingiendo, que necesitaba descubrir quién era realmente, más allá de todo lo que había estado fingiendo ser. Me quedé en silencio un momento, reflexionando sobre todo lo que Camille había compartido. La había visto como una enemiga, alguien que había destrozado mi familia, pero ahora la veía de otra manera.
Era una mujer tan perdida como Jack, alguien atrapado en la red de las expectativas tratando de encajar en un mundo que no se preocupaba por su verdadero yo. Me di cuenta de que, en cierto modo, ella era como él, alguien a quien habían presionado para convertirse en alguien que no era, alguien a quien habían obligado a ocultar sus raíces, su verdadera identidad, para poder sobrevivir. No sé a dónde nos llevará esto, Camille, pero creo que Jack y tú ya habéis pasado por bastante. Es hora de dejar de huir, de afrontar la verdad. Ella asintió con una pequeña sonrisa que se abrió paso entre su tristeza. Gracias, Amelia, por escucharme. No sé si merezco tu comprensión, pero te la agradezco. Cuando salí de la cafetería aquella tarde, pude evitar sentir una sensación de resolución. Camille no era el enemigo, era otra víctima de un mundo que exigía perfección, y que la obligaba a ella y a Jack a ocultar su verdadera identidad. Tal vez ambos tenían la oportunidad de sanar juntos, separados o como fuera necesario. Los días posteriores a mi conversación con Camille se sintieron extrañamente diferentes. Era consciente de que era por darme cuenta de su vulnerabilidad, o por el cambio en mi propia perspectiva, pero algo había cambiado en mí. Ahora podía ver más claramente las grietas en la fachada de Camille y de Jack, y sabía que era hora de que la verdad saliera a la luz. Había pasado demasiado tiempo y demasiadas mentiras, y ahora era el momento de exponerlas una a una hasta que no quedara nada más que la cruda verdad. Siempre había creído que la verdad acabaría saliendo a la luz, pero ahora comprendía algo más profundo. Dependía de mí guiarla hasta allí. Jack había pasado tantos años escondiéndose, huyendo de quién era, de dónde venía. Camille también había estado viviendo una mentira, atrapada por las expectativas y la presión de encajar, pero, si querían sanar, necesitaban enfrentarse a su pasado, a sus miedos y a sus propias verdades, y yo iba a asegurarme de que lo hicieran. Jack había estado callado últimamente, retraído, pero yo podía ver la batalla interna que se libraba en su interior. Sabía que tenía que enfrentarse a la verdad, pero todavía tenía miedo, miedo al rechazo, miedo a lo que significaría para su vida, para su futuro con Camille, para todo lo que había trabajado tan duro para construir. Podía ver la lucha en sus ojos, la forma en que se debatía entre sincerarse y estar aterrorizado por las consecuencias. Había construido una vida de mentiras, y ahora esas mentiras lo estaban asfixiando. Yo también tenía mi propio papel que desempeñar en esto, no obligar a Jack a enfrentarse a la verdad, sino guiarlo y manipular las situaciones de manera que lo empujaran hacia la inevitable confrontación. La verdad era como una fuerza de la naturaleza, no se podía detener, y si podía usar mi experiencia y mi comprensión de cómo piensa y actúa la gente, podría asegurarme de que Jack no tuviera más remedio que enfrentarse a ella. Una tarde invité a Jack y a Camille a mi casa. Sabía que sería fácil, pero sentía que había llegado el momento de sacar la verdad a la luz, y que tenían que enfrentarse a ella juntos. Cuando llegaron, pude ver la tensión entre ellos. Ninguno de los dos sabía qué esperar, pero ambos eran conscientes de que algo tenía que cambiar. El ambiente estaba cargado de palabras no dichas, de emociones sin resolver. Os he pedido que vinierais los dos porque ha llegado el momento de dejar de esconderse. Empecé con voz tranquila pero firme. Los dos han pasado mucho tiempo huyendo de la verdad, de ustedes mismos y el uno del otro. Es hora de dejar de fingir. La verdad es lo único que puede liberarlos. Jack me miró con una expresión de confusión y miedo en el rostro. Mamá, ¿qué quieres decir?, preguntó con voz temblorosa. Podía ver la incomodidad en sus ojos. Jack,
¿Qué quieres decir? Pregunté de inmediato. En cambio, miré a Camille, que estaba sentada frente a Jack, retorciéndose nerviosamente las manos en el regazo. Podía ver la vergüenza en sus ojos, la misma vergüenza que había visto en los de Jack durante tanto tiempo. No estaba preparada, pero tenía que estarlo. Camille, dile a Jack lo que me has contado, dije con delicadeza, con un tono suave pero insistente. Cuéntale la vida que has estado ocultando, las presiones a las que te has enfrentado y la mujer que has estado fingiendo ser. Camille dudó, con la mirada oscilando entre Jack y yo. Las palabras se le atragantaban en la garganta, pero yo sabía que tenía que decirlas, que tenía que decir la verdad, igual que Jack tenía que decir la suya. Finalmente, respiró hondo y, con la voz temblorosa, dijo: He estado viviendo una mentira. Comenzó a hablar con un hilo de voz apenas audible. No soy quien he estado fingiendo ser. Vengo de un entorno humilde, como tú, Jack. Lo he estado ocultando toda mi vida, fingiendo encajar en un mundo que no es el mío. Pensaba que, si podía interpretar el papel, si podía ser perfecta, por fin pertenecería a este mundo, pero intentar ser alguien que no soy me ha estado matando. No quiero seguir mintiendo. Pudo ver el impacto de sus palabras en Jack. Su rostro estaba pálido y tenía la boca ligeramente abierta, como si intentara procesar lo que acababa de decir. Siempre había creído que Camille era perfecta, todo lo que él no era, y ahora estaba allí, admitiendo que ella también se había estado ocultando. Jack se volvió hacia Camille con voz baja e insegura. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Temblaba y apretaba las manos con fuerza. ¿Por qué no me has contado la verdad? Los ojos de Camille se llenaron de lágrimas mientras se acercaba a él. Tenía miedo, Jack. Pensaba que si te enterabas de la verdad, no me querrías. Pensaba que no era lo suficientemente buena para ti, que no creía estar a la altura de la vida que tú querías, la vida que yo creía que tú querías. Tenía tanto miedo de perderte. La tensión en la habitación era insoportable. Era como si todos los años de fingir, todos los años de ocultarlo, hubieran llegado a su punto álgido en ese momento. Jack miró a Camille y su rostro se suavizó. Podía ver la lucha interna que había en él, el deseo de perdonar y la necesidad de entender. He sido muy estúpido, dijo Jack con la voz entrecortada. Pensaba que si pudiera ser alguien más, si pudiera encajar, sería suficiente, pero no era suficiente para ti, Camille, ni siquiera para mí mismo. Camille se acercó a él y le tomó la mano. Jack, no quiero que seas otra persona, quiero que seas tú, el verdadero tú, y yo también quiero ser sincera contigo, no puedo seguir escondiéndome. El ambiente en la habitación cambió. La verdad había salido a la luz y era cruda y dolorosa, pero también liberadora. Jack y Camille ya no se escondían el uno del otro ni de sí mismos, y, por primera vez en mucho tiempo, vi en los ojos de mi hijo algo que no había visto en años: esperanza. No iba a ser fácil y se enfrentarían a más retos, pero estaban dando el primer paso hacia la curación, hacia vivir sus vidas sin máscaras. No puedes seguir huyendo de quien eres, le dije en voz baja, y tú tampoco, Camille. La verdad siempre acaba saliendo a la superficie. Es hora de dejar de esconderse. Jack asintió con lágrimas recorriendo su rostro. Estoy listo, dijo con la voz entrecortada por la emoción. Estoy listo para dejar de huir. Camille le apretó la mano. Yo también. Y, por primera vez, sentí que la paz se apoderaba de mí. La verdad había salido a la luz y nos había liberado a todos. El ambiente entre Jack y yo había sido pesado durante mucho tiempo. Cada palabra que intercambiábamos, cada mirada,
Parecía estar llena de verdades no dichas y de dolor sin resolver, pero hoy no habría más evasivas. Hoy me enfrentaría a él. El tiempo del silencio había llegado a su fin. Jack se sentó frente a mí, con las manos temblorosas y la mirada esquiva. Podía ver el miedo en su expresión, el mismo miedo que siempre le había impedido ser sincero conmigo durante tanto tiempo. Le había dejado esconderse detrás de excusas y mentiras, pero ya no más. Era hora de que afrontara las consecuencias de sus actos. Jack. Comencé con voz firme, pero llena de una intensidad tranquila. Ha llegado el momento de afrontar las consecuencias de tus actos. Has pasado tantos años viviendo en la mentira, escondiéndote de la verdad, que te has convencido a ti mismo de que podías huir de tu pasado, de quien realmente eres, pero no puedes. La verdad no desaparece, Jack. Te alcanza. Él se estremeció al oír las palabras y me miró fijamente. Vi el dolor en su mirada, pero no iba a dar marcha atrás. Necesitaba oír esto. Me has hecho daño, Jack, continué con voz tranquila pero firme. Me rechazaste. Elegiste creer que tu valor dependía de algo superficial. Dejaste que tu miedo al rechazo te impidiera amar a las personas que realmente se preocupaban por ti. Se movió en su asiento, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Nunca quise hacerte daño, mamá, susurró. Lo sé, Jack, respondí suavemente. Pero eso no cambia el hecho de que lo hiciste. Te alejaste de mí, de la verdad y de todo lo que importaba, y ahora tienes que enfrentarte a ello. Tienes que reconocer la persona que has sido, las mentiras que has dicho, y la forma en que has hecho daño a las personas que te querían. Las lágrimas brotaron de sus ojos al sentir el peso de mis palabras. Al principio no dijo nada, solo se quedó allí sentado, luchando por encontrar las palabras, y luego, lentamente, casi como si fuera lo más difícil que hubiera hecho en su vida, habló. Lo siento, dijo con la voz entrecortada. Sé que he sido un cobarde, me he escondido y te he hecho daño, me he hecho daño a mí mismo. No sé cómo arreglarlo todo, pero quiero empezar, quiero ser la persona que siempre creíste que podía ser. La sinceridad de sus palabras era cruda, y, por primera vez en mucho tiempo, vi un atisbo del hijo que una vez conocí, el hombre que había tenido demasiado miedo de ser él mismo, demasiado miedo al rechazo. Finalmente se estaba enfrentando a su verdad, y, en ese momento, sentí que el peso de los años de dolor comenzaba a levantarse. El perdón llegó de inmediato, pero comenzaba a fluir lenta y constantemente, como un arroyo que atraviesa una roca. Todavía teníamos un largo camino por delante, pero por primera vez supe que podríamos recorrerlo juntos. El camino hacia la sanación había sido largo y doloroso, pero, en la tranquilidad que siguió a la disculpa de Jack, encontré algo que no esperaba. Paz. Durante años había cargado con el peso del arrepentimiento, la vergüenza y el resentimiento. Había permitido que los errores de los demás me definieran y que eclipsaran a la mujer que realmente era. Pero ahora, con la verdad al descubierto y el peso de nuestro pasado finalmente levantado, podía volver a respirar. Jack y yo habíamos empezado por fin a reconstruir nuestra relación poco a poco. No era perfecto, pero era real. Ambos estábamos aprendiendo a vivir sin las barreras que habíamos construido a nuestro alrededor. Yo le había perdonado y, al hacerlo, también me había perdonado a mí misma. Había dedicado gran parte de mi vida a ser todo para todos, esposa, madre, cuidadora, y había perdido de vista quién era yo, pero eso se había acabado. Con cada día que pasaba, empezaba a redescubrir a la mujer que había olvidado. La mujer con sueños, con voz, con una vida propia antes de que los roles de esposa y madre la consumieran.
Empecé a dedicarme tiempo a mí misma y volví a hacer cosas que me gustaban: pintar, leer e incluso viajar. Había un mundo ahí fuera que había ignorado durante demasiado tiempo y estaba decidida a explorarlo. Un fin de semana hice un viaje a la costa, algo que siempre había soñado hacer, pero para lo que nunca había encontrado tiempo. Mientras estaba en la playa, con el viento en el pelo y el sonido de las olas rompiendo contra la orilla, sentí una sensación de libertad que me invadió. Era como si todos los años de cargar con el peso de vivir para los demás, en lugar de para mí, hubieran desaparecido. Por primera vez en años, sentí que estaba viviendo de verdad, para mí y no para los demás. También empecé un nuevo proyecto que había tenido demasiado miedo de emprender durante años. Escribí un libro. No era un gran éxito de ventas ni una obra de gran valor literario, pero era mío, era mi historia, mi voz. Escribir siempre había sido una de mis pasiones, pero la había dejado de lado durante demasiado tiempo. Ahora me permitía ser vulnerable, compartir mis pensamientos y experiencias con el mundo, y me sentía liberada. También hice nuevas amistades. Conocí a personas que me veían tal y como era, no solo como esposa o madre, sino como Amelia. Ya no sentía que tuviera que esconderme detrás de un papel o una etiqueta. Me sentía bien tal y como era. Por fin había aceptado mi pasado, con todos sus errores y meteduras de pata, y había aceptado que no me definían. Era más que mi historia, más que mi pasado. Ya no me sentía tan agobiada. La vergüenza, la culpa, la ira, todo había desaparecido, sustituido por una sensación de paz que no había conocido en años. Era libre. Libre de ser la mujer que siempre había querido ser. Libre de vivir mi vida según mis propios términos. Y, al mirar atrás y recordar todo lo que había pasado, me di cuenta de que el dolor, las luchas, el sufrimiento, todo me había llevado hasta ese momento de libertad y aceptación personal. Había aprendido a vivir con autenticidad, a aceptar mis defectos y mi pasado, y al hacerlo había encontrado la fuerza para seguir adelante. Ya no era la misma mujer. Era Amelia, la mujer que finalmente había encontrado su voz, su propósito y su paz. Gracias por escucharme. No olvides suscribirte y, si quieres, comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa.